solo infectados, sino Las muertes por el coronavirus en toda China aumentaron en las últimas 24 horas en 121 personas. ¿Viste cuando decís, qué va a pasar eso acá? ¿Viste que esto lo decretaron un viernes 13? Yo me olvido más, amo los números. El viernes 13 me encantaba, hasta que pasó eso un viernes 13, que fue la conferencia. Sin saber a qué nos enfrentábamos, era primero cuidar al ser humano. Uruguay pasó por todas las etapas que ocurren con una pandemia, que primero es la negligencia, esto mismo, sí, bueno, esto no va a llegar, la negación luego, sí, bueno, llegó pero no va a ser tan grave, lo voy a poder manejar, el pánico, ¿sí? Cuando esto realmente se puede complicar y puede ser muy grave como lo fue, y después la etapa autocrítica, que esa etapa nunca la tuvimos. Se pudo enseñar, ¿sí? No con la calidad del presencial, vamos a decir la verdad. Caritas, tic, 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 pantallitas, y eso de estar en tu casa pero no estar en tu casa, el corte corte en la actividad, pero parecía que hacía 5 horas que estaba sentada siempre en el mismo lugar, y esa sensación de decir, esto no está bueno. De alguna manera los docentes estuvimos presentes y en algunas instancias te voy a decir que desbordados, pero creo firmemente, doy fe, que ningún docente dijo no. Nos unimos a lo que teníamos que desafiar. Lo mismo que lo hizo la salud, ¿no? Siempre de la mano del que lo necesitaba. Y bueno, nosotros desde el punto de vista docente también no abandonamos lo que nos tocaba hacer. El día 13, que es el día que no lo voy a olvidar jamás en mi vida, porque la verdad que hasta el día de hoy, si vos me hablas de eso, me remueve, me sensibilizo, porque yo soy una mujer fuerte, pero tengo mi sensibilidad. Primero mi hijo, por un WhatsApp, me dice, mamá, tenés el virus. Dicen que fuiste tú la que lo trajiste al Uruguay, y yo no entendía nada, Miguel. Y ahí en mi cabeza dije, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué están armando conmigo? Y ya había gente infectada. ¿Ah? O sea, sin ir más lejos, Pedro Bordaberry, que lo nombro porque me conoce bien, tenía el virus. O sea, entonces que no venga a decir que él no fue al casamiento y que él vino de Paraguay de un casamiento que fue y él tenía el virus antes que yo. Entonces, yo nunca fui la paciente cero. Yo hasta hoy me sigo preguntando si yo tenía el virus o no lo tenía. ¿Me entendés? Señor, les damos una cordial bienvenida al Aeropuerto Internacional de Carrasco. Para nosotros y para todos los uruguayos es un orgullo recibir este histórico vuelo. Les damos las gracias por traer las primeras vacunas al país. Agradecido por la recepción. Es un orgullo como empresa y como piloto poder ofrecer esta tremenda solución a la terrible pandemia. Estamos atravesando un momento duro, esto es inocultable, pero con mucha fuerza y con mucho entusiasmo y mucha garra uruguaya, mucha garra charrúa. La vacuna fue el martillo. La vacuna fue el martillo. Rápidamente se desacopló. Recordamos aquel momento, Miguel, cuando se hablaba de movilidad y casos, que la movilidad de la gente estaba directamente vinculada con el aumento de casos. Cuando la gente más se movía, aumentaban los casos. Llegó un momento, por la vacunación, el cual la movilidad aumentaba, empezaban todas las actividades y los casos no aumentaban.
Hoy se sabe que 2 cosas pudieron controlar la pandemia. Una fue el uso increíblemente de tapabocas, de distanciamiento físico. Y la segunda, la contención por vacunas. Repasábamos parte de lo que fue nuestra primera entrega. Podríamos decir que la ciencia y el conocimiento generado durante décadas de trabajo permitieron producir vacunas eficaces en un tiempo récord. Fue una de las grandes enseñanzas que dejó la pandemia. Lo fundamental que resulta la investigación para hacer frente a los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad. La pandemia de COVID-19 impactó la vida de todos, pero la experiencia fue distinta según la etapa de la vida en la que se encontraba cada persona. Bienvenidos a Archivos UI, segunda parte de las caras del COVID en Uruguay. En marzo de 2020, la pandemia que corría como pólvora por el mundo cerró una tras otra las fronteras de los países. Por entonces, un crucero que había partido de Ushuaia llevaba a bordo a 85 tripulantes y 132 pasajeros. Rodeado por el aislamiento que suponía el océano, podría decirse que se encontraban en el lugar más seguro del planeta, pero no fue así. El COVID-19 llegó al barco y poco a poco todos comenzaron a contagiarse en una ola que despertó temor y pánico. Ninguno de los puertos a los que acudían les abría las puertas. Con la urgencia que la situación suponía, fondearon en aguas uruguayas. Estuvieron casi 2 meses a 20 kilómetros de Montevideo. Lo que sucedió luego fue seguido de cerca por todo el mundo. En un acto de grandeza, nuestro país no solo abrió sus puertas, sino que brindó atención sanitaria a bordo y organizó corredores humanitarios para que los pasajeros pudieran regresar a sus países. Europe has now become the epicenter of the pandemic. Nos esperan, como dije al principio de la semana, semanas muy duras. Nos déplacements seront très fortement. Hemos cerrado la frontera de la Argentina. Vamos a decretar el cierre de fronteras total con la Argentina. Test, test, test. Some countries are taking radical action by closing borders and imposing mandatory quarantines on anyone arriving from overseas. Casi todos los vuelos cancelados. More than 120 Australian passengers stranded on an Antarctic expedition ship begging to be rescued. Estamos infectados de coronavirus, que el buque está totalmente infectado. More than 60% of people on board a cruise ship have tested positive to COVID-19. Daban positivo y daban positivo. Nadie negativizaba. La infección avanzaba todos los días. Esto es un cementerio flotante. We need you to act quickly, and we don't know what will happen to us after that. Como paliativista estoy acostumbrada a veces a ver situaciones de extrema vulnerabilidad, pero lo que veías ahí era el abandono, ¿no? Que cuando vos tenés una persona que está pidiendo ayuda y la abandonás, creo que es de las peores sensaciones que puede llegar a quedar en ese ser humano, ¿no? Que te marca para toda la vida. Teníamos un buque de 218 personas con una pandemia a bordo en un país donde el prestador con más camas de CTI tiene 400. La situación en el crucero Greg Mortimer, anclado a 20 kilómetros del puerto de Montevideo, está lejos de mejorar. Eso fue un viaje que nunca debió haberse hecho. Había personas con COVID-19 en el mismo camarote que otra que no lo tenía. I was the only Filipino chef that was not infected. Y ellos sintieron que iban a morir solos. Yo sé dónde están las bengalas, tirémoslas. Hoy lo hacemos en la noche. En este momento de cierres de fronteras le vamos a dar toda la atención que precise. Porque sigue siendo la salud lo más importante. Un equipo médico con más de 20 uruguayos se trasladó hasta el crucero Greg Mortimer. Cuando nosotros llegamos, el aplauso en el medio del mar, creo que nunca dimensionamos lo que estaba pasando adentro. Creo que los que fuimos sentimos, bueno,
nos necesitan, somos profesionales de la salud, tenemos que ir a ayudar, ¿no? Pero cuando llegamos al lugar, en realidad ahí dimensionabas lo que estaba ocurriendo, ¿no? Gran expectativa por la llegada de Greg Mortimer. That was a really complicated operation, getting sick people from the ship onto an aircraft and then getting them home. Dando la mejor ayuda a todos los seres humanos, sean de la procedencia o nacionalidad que sea. De esta forma, Uruguay autorizó el aterrizaje y despegue de un vuelo humanitario. El corredor humanitario termina con esta evacuación de los últimos pasajeros. El mensaje al mundo es una actitud humanitaria uruguaya con las garantías que nuestra población pretende para que esto no sea una situación que pueda expandir la posibilidad del virus. Cada pasajero que descendía del Greg Mortimer, claro, con tapabocas, guantes y desinfección de sus calzados, iban cargados con mucho más que su equipaje, con una historia increíble de confinamiento en un barco afectado por coronavirus, con la incertidumbre de no saber cuándo ni cómo llegarían a casa. Por eso, al igual que los primeros, los 14 pasajeros que hoy bajaron del crucero, con la emoción a flor de piel, levantaban sus brazos antes de subir al ómnibus, saludando en señal de inmensa gratitud para Uruguay y su pueblo. De esta forma subía el último de los pasajeros al ómnibus. Y este era el relato de Néstor Remeseiro, en el momento que el coche salía de la terminal portuaria rumbo al Aeropuerto Internacional de Carrasco. Ahí sí, ahí comienzan a partir, ahí se va el ómnibus oficial, el coche oficial y el ómnibus de EGA, atrás el 173 rumbo al aeropuerto de Carrasco, a ver si se puede, claro, son vidrios oscuros, ¿no? Poco y nada se puede ver, pero bueno, allá se va la gente, algunos calculo yo levantando la mano con toda seguridad, ¿no? This passenger kissed the tarmac at Montevideo's International Airport before boarding a chartered Airbus for the flight back to Melbourne. El Greg Mortimer fue como el perder el miedo, ¿tá? Porque en el fondo todos teníamos un poquito de miedo. Y el ver que usando los equipos de protección, ninguno de los que fuimos, contrajimos la enfermedad, eso fue como un aprendizaje y decir, bueno, vamos a poder con esto. Había un tripulante que el hombre lloraba y rezaba y nos miraba del otro lado. Entonces, como que esa imagen, ¿viste? A mí me impactó, porque era la imagen de la desesperación, del agradecimiento, era como un montón, y a su vez de nosotros que íbamos a hacer algo que en realidad, como decías hoy, no tiene precedentes, porque no sabíamos qué iba a pasar dentro del barco. Lo que el pueblo uruguayo siente es que hicimos lo que había que hacer. La pandemia de COVID-19 nos colocó sobre una montaña rusa de miedos, esperanzas, desesperaciones y euforias de las que aún muchos no bajaron. Hay momentos en que pensamos que la pandemia ya es cosa del pasado y otros en que parece que no. Conjuntos de medidas y acciones como la cuarentena, el distanciamiento social y el aislamiento preventivo provocaron que las rutinas a las que estábamos acostumbrados cambiaran totalmente. La Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria global el 5 de mayo de 2023. Sin embargo, el organismo sanitario aclaró que el virus sigue circulando y aún representa un riesgo. El 28 de marzo era un sábado. A las 8 de la noche hicimos en la sala de prensa de la Torre Ejecutiva una conferencia de prensa. Terminamos la conferencia, era creo con Daniel Salinas y con el ministro de Desarrollo Social. Subimos al piso 11, donde está mi despacho y el despacho del presidente, y recibo la llamada de Julio Martínez. Una llamada que nunca hubiera querido recibir, pero recibí la llamada diciéndome que hace minutos había fallecido el primer muerto por COVID en Uruguay.
Y era un amigo de Julio y era un amigo mío. Y de muchos de los que están acá, que es González Risotto. Fue un momento duro. Recuerdo que terminó la charla con Julio Martínez. Hablé con su mujer, le acaban de avisar. Hablé con su hijo, se estaba enterando por mí. Y hablé con el presidente de la República y me dijo: Álvaro, tenemos que anunciarlo. Tenemos que ser consecuentes con lo que dijimos en decir toda la verdad. Antes que empiecen los rumores, dar la cara y decir: hay el primer fallecido por COVID en Uruguay. Rodolfo González Risotto. Ver que de Tres Cruces, por ejemplo, salía un ómnibus con destino a Salto, o Artigas, o a Rivera, y llevaba 2 pasajeros, realmente hacía pensar que era muy riesgoso, el futuro no estaba claro. El temor a enfermarte era real. No todos teníamos el mismo miedo. Si sos más joven, si no tenés comorbilidades, tenés menos miedo. Y los muchachos jóvenes se pusieron la camiseta y fueron para adelante y realmente bancaron muchísimo. Muchachos que eran residentes de primero, de segundo, que no estaban, digamos, preparados todavía, pero bueno, hubo que salir y salieron adelante. Es como ser un bombero. Está el edificio en llamas y vos tenés que entrar. Y cuando lo que querés hacer es salir corriendo de ahí. Conozco mucha gente que tuvo COVID y que después le aparecieron otras cosas que vos decís: ¿y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Eso estaba ahí latente y salta por el COVID, o el COVID es el que provocó esto otro. No, a mí me quedan como muchos enigmas. Si hoy aparecen, por ejemplo, sobre base 100 casos, en 15 días pasan a 200, ahí se duplica el número de casos y estamos en problemas. Hasta el 18 de diciembre se evaluará el grado de cumplimiento de esas medidas. Se habló de colores, de fronteras entre colores, pero acá nos parece que hay que hablar de otra cosa. Una cosa es no alarmarse, otra es perderle el miedo a una pandemia que paralizó al mundo, que nos cambió la vida. Ya hay hoy, lo veían ustedes, 22 personas en el CTI. Nunca antes había tanta gente en esa situación crítica, rogando algo tan simple como respirar. No se conseguían tapabocas, más allá del tema de costo, no se conseguían, había que buscar. Conseguimos, entendimos que había que concientizar a la gente a usar el tapabocas, que al principio no era obligatorio, que después terminó siendo obligatorio arriba del transporte público, pero que había que, en ese periodo que no era obligatorio, había que tratar de concientizar a la gente. ¿Qué hicimos? Bueno, además de tener los tapabocas dispuestos para todo el personal, sin duda ninguna, y del alcohol en gel, una botella de alcohol que estaba dispuesta en un pasamanos, agarrada en cada una de las unidades donde la gente lo utilizaba, que también al principio hubo problemas para conseguir. Nosotros teníamos que conseguir, para después ir reponiendo, 1.100 litros de alcohol en gel en botella de 1 litro para poner una en cada unidad. Mirabas para adelante y no podías proyectar nada. O sea, tenías que tenerlo dentro de los estados o dentro de los escenarios. Tenías que tener el escenario de que se terminaba o se iba a paliar la pandemia en 6 meses, en 10 o en 1 año. O quizás no se sabía tampoco que podía durar más de 1 año. Entonces tenías que tener todos los escenarios en la cabeza y enfrentarlos y prepararse para ello. Con la música cayó todo, ¿no? Muchos compañeros que tuvieron que reinventar sus laburos porque no tenían dónde trabajar. O sea, no iba gente al teatro, inclusive cuando empezó a poder ir gente, se sentaban 2 acá y 2 más allá y 2 mucho más allá, y era como
No sé, hicimos con mi banda un streaming en el Politeama de Canelones y para mí eso, viste, cuando decís yo esto me lo guardo para siempre, porque era el teatro vacío y nosotros ahí arriba intentando emular un vivo. Poco a poco fuimos sintiéndonos más seguros y en base a la experiencia, ¿no?, que vas desarrollando en unos meses, empezás a sentirte más tranquilo con las decisiones que tomas. Y dispusimos de, en aquel momento, 25 puestos de limpieza para ómnibus que estaban en servicio. Había ómnibus que en un turno se limpiaban integralmente 6 o 7 veces. Cada vez que llegaba a una terminal, había un equipo que se limpiaba. Me acuerdo, empieza a aparecer el amonio cuaternario, que eran todos productos de desinfección que se le pasaba a los pasamanos, al piso, se limpiaba el piso, se limpiaba. Y después había otra desinfección que se hacía también con el amonio cuaternario y con otros productos que se le hacía de noche cuando los coches largaban y quedaban en los predios de estacionamiento. Y entonces allí venía gente que especialmente lo desinfectaba el coche, no solamente adentro en el salón y todos los lugares de contacto, sino además por abajo. Señoras, por ejemplo, que me escuchaban, me dicen, ay, mis hijos ya no me ven porque no me quieren contagiar, me dejan la comida en la puerta, yo tengo que abrir la puerta pero ya no los veo, me llaman por WhatsApp, me dejan la comida en el fondo. Y el acompañamiento de la radio fue tremendo. Yo creo, ahí fue fundamental poder acompañar a gente que estaba realmente sola. El tema de la depresión, de la ansiedad de la gente, el papel nuestro fue impresionante. ¿Viste? Yo no soy mis programas son siempre re informales y musicales, pero la única parte informativa que daba era cuando aparecía la famosa conferencia de prensa del Gach. La gente misma me preguntaba, che, ¿cómo está hoy la cosa? Fin de año en pandemia, este 31 de diciembre en la Ciudad Vieja, la tradición de arrojar los calendarios y agua hacia las calles casi que no se cumplió. El mercado del puerto se vio vacío como pocas veces en esta época. La pandemia del coronavirus y el teletrabajo determinaron un fin de año distinto. Lo más cercano, pero también con un periodo muy acotado, y sabíamos que en algún momento esto iba a pasar, fue lo de las torres. Cuando caen las torres gemelas, la gente no quería viajar en avión. Y menos todavía quería viajar a lugares lejanos. Tenías una gran parte de la sociedad que estaba a decir, quédese en su casa, no haga nada. Es decir, deje de trabajar o haga algo teletrabajo. Y había otra que estaba trabajando el doble o el triple. Es decir, nosotros nos sentíamos muy raros. Era siempre domingo y siempre salías en la calle para el hospital, no había nadie. Llegabas rapidísimo, no había tránsito. Y entonces se daba esa situación de que estabas en otro lado, estabas en el frente y el resto estaba en la retaguardia. Y queríamos saber técnicamente que la academia nos dijera si adentro de las unidades del transporte al final se podía decir que era mejor o que en definitiva podía empeorar la situación de contagio. Y hicimos estudios técnicos con empresas, con grado 5 en aquel momento que nos hizo todo un trabajo que nos dio como resultado que había que las unidades de transporte, además del tapabocas, además del alcohol en gel, además de la desinfección, tenían que tener ventilación. Es cuando aparece claramente, y esto es en el proceso, ¿no? Y va pasando, que la ventilación de los lugares era fundamental. Empezaron a aparecer los aparatitos que medían cuál era la calidad del aire dentro de los lugares cerrados. Se potenció lo que fue el turismo ecológico, de cierta forma, porque en los viajes primó mucho la naturaleza. Acostumbrados a estar restringidos por el tema de que, ustedes se acuerdan que seguramente no estaba la posibilidad en muchos ámbitos de
de poder respirar al lado de otro, o de estar con el tapabocas, o tener algún ámbito en los que no se podía ingresar. Eso también hizo que las actividades que primero se volvieran a operar fueran en las empresas rurales, el turismo rural, porque había aire, podía uno estar más tranquilo de no contagiarse o de no tener un problema de salud. Si el lapso entre la llegada de la vacuna china y la de Pfizer, la de Sinovac y la de Pfizer, era extendido, íbamos a proceder a vacunar al personal de la salud con la de Sinovac. Como la distancia entre la llegada de una y otra no excede los 10 días, o está en el entorno de los 10 días, acá yo estoy hablando en nombre del comité de vacunación, se entendió que era bueno esperar la llegada de Pfizer para vacunar al personal de la salud. El COVID te afectaba tus órganos, pero además te afectaba el sistema inmune y después los pacientes se contagiaban de otras bacterias. Eso también fue un gran aprendizaje, es como que pacientes quedaban sin defensas. Que las unidades de transporte urbano y suburbano tenían que tener constantemente, mientras que estaban en servicio, 2 ventanas abiertas de cada uno de los lados. Las escotillas tenían que estar abiertas y con eso, que no era fácil para la gente que estaba trabajando cuando pasaba el invierno y a las 4, a las 5 de la mañana había que ir con toda esa ventilación adentro del ómnibus. Se puede imaginar el frío que hacía. No se podía prender los aire acondicionados ni estufas que calentaran. Y entre esa ventilación y el abrir y cerrar las puertas del trabajo normal que tiene un ómnibus en cada una de las paradas, nosotros estábamos 60 veces arriba de lo que podía ser una calidad de aire ideal. La pospandemia dejó muchas enseñanzas, transformó inclusive a la actividad laboral, haciendo que las personas buscaran las formas de trabajar a distancia, y eso fue una modalidad importante que transformó la actividad principalmente del turismo, de las agencias de viajes. Porque de cierta forma y dependiendo del producto que tú estás vendiendo, muchas veces hoy día ni siquiera conoces al cliente, porque se puede hacer virtualmente todo este proceso. Y volveremos. Era algo que podíamos tener la intención todos, pero que nadie podía asegurar. Sí, la palabra es que vamos a volver. O sea, que todos juntos volvemos o todos juntos quedamos en el camino. Los uruguayos sentimos que en el momento que podíamos, teníamos que salir del Uruguay para ver otras cosas, para respirar otros aires, para tener otra visión del mundo también. Eso llevó a que también muchas empresas con una habilidad importante en cuanto a lo que eran las facilidades para que pudieran pagar los viajes las personas, principalmente las tarjetas de crédito, empezaron a dar unas facilidades importantes porque sabían que venía este proceso mental en el uruguayo de que quería salir. Y nadie falló. Yo lo que tengo que decir, y no me ha caracterizado nunca decir cosas buenas si no son, es que acá nadie falló. Los trabajadores no fallaron y en definitiva cumplieron, y también de alguna manera ellos la palabra que dieron también la cumplieron. No hubo ningún problema. El Ministerio de Transporte cumplió, la Intendencia cumplió, el Poder Ejecutivo cumplió y nosotros, la empresa también cumplió con todo para que durante toda la pandemia, en definitiva, tuviéramos todos los integrantes del transporte, tuviéramos, además del miedo de las situaciones que vivieron, muchos vivieron situaciones que perdieron familiares, de las situaciones que vivían, pero que todos tuvimos la esperanza y la certeza de que esto en algún momento se iba a terminar y que cuando se terminara
íbamos a tener empresas, íbamos a tener fuentes de trabajo, íbamos a tener, bueno, todo como para seguir adelante antes, como estaba antes de la pandemia. Yo después que pasó, amé la libertad, después de ver tantos fallecidos, tanta gente que quedó por el camino, valorar a mis seres queridos, a mis personas favoritas. Creo que la pandemia fue como un momento, viste, que puso hito, que dijo, ojo al piojo acá, ojo al piojo, que si estamos aislados puede que te pase que estar solo no esté tan bueno. Alberto Sonsol murió con 63 años el 25 de marzo de 2021. Luego de estar internado en CTI durante varios días, el relator, periodista deportivo y conductor se convirtió en una de las víctimas del COVID-19. Era una de las figuras más populares de la televisión uruguaya. Decía ser egresado de la Universidad de la Calle. Con la pandemia instalada en el país, acuñó una última y pasional frase al respecto. La gente quiere vivir. Suena el teléfono y era como que no querías que sonara el teléfono, porque era difícil que el panorama mejorara, entonces la frase dice, no news, good news, no queríamos saber de nada. Y yo tengo muy marcado, no me pregunte por qué, pero la caminata del cuarto de mi madre, de mi hermana, hasta el living, eran unos pasos que yo escuchaba que me transmitían lo peor. Nos acaba de llegar una información que nunca creímos que íbamos a tener que dar. Nos acaba de llegar la noticia de que acaba de fallecer nuestro compañero Alberto Sonsol. Su fallecimiento marcó mucho por lo que fue la pandemia en nuestro país, por ser una persona connotada, conocida, querida, y sobre todo porque el país estaba atravesando momentos difíciles y fue como un tirón de orejas o un llamado de atención para cuidarnos más aún de lo que todos lo estábamos haciendo. Conociendo a Alberto y esa vitalidad que ustedes seguramente le veían, esa pasión por la vida, esa energía arrolladora, inacabable, nos hacía creer que iba a poder salir de esa situación porque, bueno, como seguramente le ha pasado a todos los que han perdido a seres queridos en esta etapa, parece increíble que en un lapso de tan pocos días una persona que tenía todas esas características que decíamos ya no esté entre nosotros. Juegan para Mauro, quedan 7, ahí va Mauro, contra arquero, erró, la busca defensor, 2, 1, hay que tirar, ahí va Rivero, ganó Paysandú. El que fue buen padre debería tener el orgullo de que su hijo lo idolatre. No sé si se entiende. El día que yo tenga hijos, quisiera que mis hijos me idolatren, pero que me idolatren en el buen sentido, por lo que les di, por lo que... Y bueno, en el caso nuestro, yo no tengo duda que lo idolatraba como padre. Eso va modificándose porque tampoco quiere decir que son todas cosas lindas, pero lo primero que siento es amor, orgullo de que haya sido mi padre, afecto y obviamente está el dolor de su partida, pero también es verdad que eso se va transformando. Frontal no puede, y ahora Morales, ay, 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 Pablo, ay, 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 tremendo. Y empezamos a ver escenas que son tremendas, empezamos a ver escenas que son realmente contagiantes. Acá abajo en la cancha, allá arriba en la tribuna, alguno desde el cielo, Aguada Aguada, campeón del básquetbol uruguayo. Contra agradecido por lo que me enseñó, por lo que me brindó, por lo que me cuidó, por lo que me amó, porque lo disfruté.
Y si me quedó algo por decirle, y hoy pienso que me encantaría haber tenido un montón de charlas con él que no tuve. Para Vecino, rebotó, peligro, Zurino, puede venir Castro, puede venir Castro. ¡Gol! Es enorme la satisfacción de cómo la gente lo recuerda y más allá del dolor y de que se lo extraña en general, porque al margen de aquellos que lo conocíamos, también creo que lo extrañan muchos aquellos que lo consumían sin conocerlo personalmente. Es lindo ver cómo la gente lo recuerda con mucho cariño y casi siempre con una sonrisa más allá de la tristeza de su partida. ¿Qué le dirías hoy a tu viejo si lo tuvieras enfrente? Que vuelva, que se quede. El 21 de marzo de 2021, el empresario y expresidente de Nacional, Ricardo Alarcón, fue internado en el Hospital Británico cuando su cuadro de COVID-19 comenzó a complicarse. Días después tuvo que ser trasladado a CTI, donde permaneció intubado y en grave estado por varias semanas. Cuando fue dado de alta, dijo que el coronavirus fue cruel y traicionero. Y un buen día mi señora se empezó a sentir como engripada. Y yo le dije, claro, ¿cómo no vas a estar engripada si permanentemente dejas abiertas todas las ventanas para que la casa se oree y entre el viento? Y claro, así nos resfriamos. Llamó al médico y cuando el médico la atendió, le pidió que se hisopara. Nos dijeron que si ella llegaba a tener COVID, nos iban a llamar por teléfono y si no, al otro día fuéramos a buscar el resultado. Bueno, nos quedamos tranquilos en casa y sonó el teléfono a la nochecita y cuando suena el teléfono le confirmaron que ella tenía COVID y estaba perfecta y yo también estaba perfecto. No había demasiadas preguntas. Yo creo que a veces la gente prefiere no saber. Cuando vos, es una percepción, ¿no? Cuando vos te das cuenta que se viene o que no estás del todo bien y como que te vas apagando, como que la gente se calla más. Y todos tenían su cabeza muy ocupada. Estaban solos con desconocidos, que ni siquiera me veías la cara. Pues yo estaba con mi máscara, con toda esa parafernalia, lejos de la familia. Era un momento de mucha introspección de la gente, ¿no? Ella pasó de tener mucha fiebre a mejorar. Y yo al revés, de estar bien, empecé a empeorar. Vinieron a buscarme y yo estaba muy nervioso porque no quería que mis suegros se enteraran que yo tenía COVID y se pusieran nerviosos. Pero bueno, me metió en la ambulancia, vino una hija y una nieta, que bueno, mi señora la llamó, y estaban de lejos y me saludaban igual que ella, que mi señora. Una cosa toda muy extraña, que ahora que estoy charlando contigo, me vienen esos pantallazos en la memoria, que yo te diría que te angustia. Estabas sin conciencia, ventilado, una cantidad de cosas, una forma extraña de morirse, ¿no? La energía tuya tiene que quedar solamente concentrada en tu capacidad para respirar, o sea, que tengas energía para que tus pulmones puedan recibir el aire que de manera artificial, con una máquina, te hacen respirar. Yo me contaron, totalmente entubado, y en los momentos de mayor dificultad me daban vuelta. Tú ponías al paciente boca abajo, que era una estrategia para intentar que respirara mejor, redistribuir el flujo de oxígeno, el intercambio gaseoso en el pulmonar, y eso era la pronación que se usó en algunos pacientes durante la pandemia, ¿no? Eran pacientes intubados, ventilados y muchos de ellos puestos boca abajo, claramente. Recuerdo en una oportunidad ver pasar a lo lejos de la sala a alguien, y ahí me di cuenta que era algún enfermero o algo, y que yo levanté la mano varias veces para ver si me veía. Imagínate que estás en el medio del océano, sos un náufrago y aparece un transatlántico y vos salís desesperado para que te socorran. Bueno, así me sentía yo, ¿viste? Que el que le iba peor era al obeso mórbido, ¿no?
el tipo muy obeso, ya de por sí tenés dificultades en el intercambio gaseoso, lo que sea, y con la infección, la neumonía era mucho peor. Acuérdate que al principio COVID afectaba sobre todo el pulmón y por eso la gente se moría. Con el tiempo, cuando cambiaron las cepas y llegó Omicron, que empezó a centrarse en tracto respiratorio alto, la gente dejó de tener neumonía, tenían un poco de resfrío, dolor de garganta, entonces pero la gente no se moría. En una oportunidad tuve conciencia de que no aguantaba más el colchón y me quise levantar. Y la cama tenía baranda, sí, y cuando me quise levantar no podía, hice fuerza. Y claro, ¿cómo iba a poder si no tenía fuerza ninguna? Ya te dije, yo había perdido todos los músculos del cuerpo. Cuando salí tuve que aprender a todo, tuve que aprender a hablar, no tenía fuerza para, lo he dicho muchas veces, para abrocharme los botones de la camisa, no podía levantar un vaso con agua, no podía cortar. Técnicamente yo ya estaba para poder salir. Fíjate que eso fue una gran alegría para mi familia, porque todos los días llamaban por teléfono y las noticias que eran que otra vez me habían dado vuelta, entonces otra vez yo estaba retrocediendo y seguía retrocediendo. Bueno, y un día dijeron, está a punto de poderle sacar el tubo, los tubos, pero necesitamos que él tenga un esfuerzo para querer salir adelante, para poder lograr de que íntimamente él tenga las fuerzas de querer vivir. Y creemos que la única solución para eso es que venga su señora y alguien más, y bueno, fue una de nuestras hijas, y ellas dos vinieron y se sentaron en la habitación. Quiero transmitir a ustedes, para que se lo transmitan a los compañeros, que son parte de mi nueva familia, que los quiero mucho, que me hicieron volver a nacer y que van a ser parte de mi libro, que creo que se va a llamar Volver a Nacer. Y son ustedes y también los compañeros que acá no están, porque los líderes salen adelante no porque son impuestos, sino porque la gente los nombra líderes, los elige como líderes. Y ustedes, sin ninguna duda, son los líderes de la nueva sociedad. Cuando me fui de casa le dije a mi señora, quédate tranquila que yo voy a volver. Y volví. La pandemia de COVID-19 causó la muerte de casi 16 millones de personas en todo el mundo entre 2020 y 2021 y provocó una disminución de la esperanza de vida global de 1.6 años entre 2019 y 2020. El ser vulnerables nos volvió necesitados no únicamente de bienes materiales, sino principalmente de vínculos humanos. Esa historia de encuentros y reencuentros es la que vale la pena seguir escribiendo. Yo sé que soy fuerte, pero también soy sensible, porque no cualquiera banca lo que yo banqué, te soy sincera, yo creo que te vuelves loco. La gente no quiere recordar esto. Es decir, este tema no es un tema de todos los días, es la pandemia. A nosotros en cuidados intensivos nos pasa bastante, que vos tenés un paciente que le va bien, que se va bien, y la respuesta es: muchas gracias, pero no te quiero volver a ver. En la pandemia todos tuvimos nuestros duelos, porque habrán sido duelos en relación a la muerte o habrán sido otro tipo de duelos, como en el caso de los adolescentes, de haber perdido años preciosos e irrepetibles de vida, y muchas cosas más que tuvimos que dejar de lado en esos años.
algunas cosas también mantuvieron sus efectos a largo plazo. Lo que más me marcó fue entrar a algunas unidades de cuidado intensivo y ver 12, 14 personas acostadas boca abajo por la situación de la insuficiencia respiratoria, intubadas y ventiladas, situación que yo no había vivido después de 20 años de trabajar en terapia intensiva, ¿no? El sufrimiento de los familiares, creo que eso fue una cosa que me marcó mucho. Valorar el día a día, porque uno naturaliza cosas y dice, esto no va a pasar acá. A mí me destrozó la vida económica. Yo vivo que me ayuda mi hermana, Verónica, mi ex marido también me ayuda, y yo quedé realmente en una situación que este año viví la peor situación que no tenía, te digo la verdad, ni para pagar la luz, ni para tener para comer. Mis hijos me traían comida, mi hermana Magdalena me traía comida, y bueno, y nada, y yo lo que tengo, que es poco, donde hoy estás acá, tengo a la venta, no he podido vender, y hoy por hoy mi sustento es nada, de ayuda de la gente de mi familia. Cuando me fui de casa le dije a mi señora, quédate tranquila que yo voy a volver. Y volví. Yo perdí a mi abuela de 104 años. Obviamente el COVID no fue la causa principal, pero sí murió infectada por COVID en enero del 22. Sí. A mí fue una ironía del destino muy grande. Creo que fue como esa conciencia de finitud y de que todo lo que uno tiene lo puede perder con muchísima rapidez, sean tus afectos, sea tu dinero, sea tu trabajo, todo puede cambiar con mucha rapidez y sin que tu voluntad opere. Todo lo que está bien puede estar rápidamente mal. Simple. No sabíamos si había luz al final del camino y de todas maneras no se bajaron los brazos. La gente actuó responsablemente en muchos aspectos y creo que fue esa manera de tomar las cosas por más difíciles y desconocidas, que era lo peor, que fueran, la tomamos y buscábamos soluciones a la uruguaya. El COVID fue como una especie de guerra que vivió la humanidad. Más allá de que el COVID comenzó y en términos de la pandemia culminó, su efecto sobre lo que es nuestro recuerdo y los efectos sobre nuestra emoción y nuestro mundo interior van a persistir muchas décadas. No fue solo un evento, prácticamente podemos decir que marcó una era. No hablamos de la pospandemia, después del alivio empiezan a ver las secuelas. Hubo mucha gente que se enfermó de varios, ¿no? Enfermedades, aparecieron enfermedades, neoplasmas, infartos, es decir, patología mental, salud mental. Se pagó un precio por eso. Yo he visto superar crisis económicas como fue en el 82. Vi cómo se superó aquella rotura de la tablita. Vi superar la situación de crisis del año 2002 y todo lo que pasó, que casi se funde el país, que casi se quiebra, que nos salvó un avión que trajo efectivo, porque estuvimos en ese límite. Esto fue muchísimo peor que todo eso junto y los uruguayos fuimos conscientes y tuvimos de verdad las posibilidades de medirnos, de que cuando la situación está difícil sacamos también la garra charrúa para esta situación. Esta pandemia que pasó, haya sido inventada, haya sido por negocio, haya sido real, es todo porque no se cuidó a la tierra como se debía. Carlos, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente si te digo COVID-19? Bueno, mis nietos. Porque pienso que tendrán que enfrentar ellos. Ese es el tema. Y que ojalá el mundo tenga la madurez suficiente
para preocuparse de las cosas que son realmente importantes. A cualquier congreso internacional que tú vas de infectología hoy, desde hace 2 años o más, siempre en el congreso hay una mesa, una conferencia sobre la próxima pandemia. Entonces, ¿qué es lo que la gente discute? Bueno, muy bien, ¿cómo se llamará esa enfermedad? ¿Qué agente lo producirá? ¿Tenemos herramientas para frenarlo? ¿Qué hemos aprendido? Entonces, eso está en la agenda y se busca posibles candidatos para un evento sanitario grave de importancia internacional en el futuro, ¿no? Una nueva pandemia. Estar muy alertas acerca de la aparición de otras infecciones que pueden comenzar una epidemia, tener una mirada a nivel regional, porque nosotros estamos conectados a nuestros países vecinos. Este tipo de enfermedades infecciosas no respetan fronteras, mucho menos en un mundo que está tan móvil en términos de movimientos de personas. También todo lo que son las interfaces animales con personas, la zoonosis. Entonces creo que hay que tener un sistema de vigilancia epidemiológica y vigilancia molecular. Ahí Uruguay mejoró mucho a punto de partir de la pandemia, es decir, lo que es la secuenciación viral, identificar si hay nuevas variantes, si hay nuevas mutaciones. Creo que eso hay que fortalecerlo, hay que sostenerlo, hay que mantenerlo, estar alertas, anticiparnos en la medida, tener ese contacto con las instituciones de salud de la región y del mundo para estar siempre, en la medida que se pueda, un paso adelante. Estamos teniendo la misma estrategia, desarrollar la misma estrategia es esperar y ver. Esperar y ver. Esto significa, no toquemos nada. Esperemos que el virus salte a humanos y después actuamos. No, tiene que ser antes que salte. Una vez que saltó, ya es tarde. Tenemos que asumir que cualquier virus zoonótico que transmite animales va a saltar al hombre en algún momento. Y eso lo estamos viendo hoy, 2025, la misma estrategia que tuvimos en aquel 2020 y la misma que en el 2003. Espero y veo. No hay una preparación, no hay un plan estratégico antipandemia. Date tiempo para llamar por teléfono y decir, hace tiempo que no hablo contigo y quiero saber cómo estás. Este mundo de hoy, este extraño duelo, trajo una canción que me tiene en velo. Sueño cada noche con poder decirte esta carta cantada para despedirte. Este mundo de hoy me arrebató tu abrazo. Yo quiero un ritual, quiero hacer pedazos todo este dolor para poder decirte nunca hallé consuelo y pido despedirte. Mi voz no es tan solo un adiós, tu voz sigue siendo mi esperanza. Te prometo no rendirme ningún día, defendiendo la alegría, y necesito una canción como despedida a tu despedida. El viernes 13 de agosto de 1993, el fuego devastó parte del edificio central de UTE en Montevideo. Fue uno de los peores incendios en la historia del país. El saldo, 5 empleadas de limpieza fallecidas y una profunda huella institucional. El próximo martes vamos a recordar qué pasó esa madrugada. Hasta la semana que viene. El fuego fue el protagonista de aquella fría madrugada de agosto de 1993. Uno de los peores incendios registrados en la historia de Uruguay, que afectó el edificio sede de UTE, conocido como el Palacio de la Luz. Esa noche se convirtió en un verdadero infierno. Los pisos 8, 9 y 10 resultaron devorados por las llamas. La llamada de alerta al cuartel general de bomberos fue pasada a las 3 de la madrugada. Cuando llegaron, el fuego había tomado la parte superior del edificio, ubicado en el barrio Arroyo Seco. Agosto de 1993.
Para quien tiene 86 me parece ayer. No había celulares, no había internet. La comunicación era por handy abierto en el cual todos lo escuchábamos. Incluso hasta llegar por acá veníamos como haciendo unos chistes, porque en verdad nadie podía creer que si estuviera metiendo el fútbol perdiese la luz, ¿no? Había llegado el viernes en la tarde a la localidad de Rivera y me entero por la prensa. Sobre las 4 de la mañana, esta era la situación aquí en el Palacio de la Luz. La situación es poco menos que inenarrable. Las imágenes, Raúl Ortiz, son más que elocuentes. El fuego está devorando los últimos 3 pisos del Palacio de la Luz mientras caen trozos de pared y el vidrio está llenando las calles. Cuando lo veo el palacio, yo no podía creer. Era como una vela encendida.